Bueno, pues el Sol de Antequera, con una de las distinciones que este próximo 16 de septiembre, de Antequera y Santo Femio, pues le van a conceder. Un hijo predilecto que hace mucho, que está realizando mucho por su ciudad, por Málaga, por Andalucía, por España, ¿no? A través de su grupo, de su reconocimiento. Quizá uno de los personajes más desconocidos y más importantes de Antequera de los últimos tiempos, ¿no? Que gracias a esta distinción del ayuntamiento encabezado por su alcalde, pues vamos a conocerlo. Lo conocíamos en temas de universidad, en temas de Málaga, pero no sabíamos que tenía sangre antequerana. Don Ezequiel, gracias por atendernos dentro de su agenda por todo el mundo, ¿no? Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir con nuestros colegas y paisanos este ratito. Claro. Pero muchos se preguntan, dice, ¿a este hombre de qué lo conocemos? ¿Dónde nació? ¿Dónde estuvo su infancia? Para que algunos digan, es verdad, ya me acuerdo yo que era Eh, este chaval que... Sí, Hombre, la verdad, esto va por generaciones. La gente de mi generación, ¿verdad? Los que nacieran, digamos, entre el año 70 y el 76, 77, seguramente. Yo nací en el 74 y de qué nos conocemos, hombre, donde más nos hemos rozado probablemente pues haya sido en la calzada, ¿no? Y en aquellos, que ahí nos mezclábamos todos de la promoción, en aquel Manolo, en aquellos primeros bares, digamos, de la movida antequerana, y luego pues todo Torcal, Caracho, etcétera. Pero en una cosa más deportiva, durante muchos años competimos en la liga comarcal de baloncesto, y ahí tuvimos la oportunidad de hacer muy buenos amigos porque pues, desde la gente de los Patos, del Cerro, de bueno, todos los colegios, ¿no? Tanto los privados, ¿no? Los Hermanos, la Inmaculada, los Carmelitas, y los de los colegios del resto del municipio, pues participábamos ahí en una liga donde Pepe Sánchez Gordillo pues nos animó muchos años y construyó pues equipos. Mientras estuvo en Bobadilla, estuvo animando a muchos jóvenes a competir, a hacer deporte, a la camaradería, a trabajar en equipo, ¿no? Y eso yo probablemente de ahí, del baloncesto, y evidentemente de José María Fernández, Pedro Espinosa, muchos años en el English Centre. Quizá mi carrera se la debo al English Centre en buena parte, ¿no? Para haber aprendido bien inglés ujú. allí en frente del Cine Torcal, que sigue todavía el English Ah, Center sí, allí. sigue todavía. ¿Eh? Bueno, pues ahí es donde más amigos hemos hecho, evidentemente, ¿no? Y luego, pues claro, familia y tal. Claro, porque nace en Bobadilla, se cría Bueno, aquí en Antequera. Sí. nací en Málaga porque Bobadilla no se puede nacer. En aquella época, mi padre, que era funcionario, que es funcionario, ahora jubilado, pues la mutualidad de los funcionarios al hospital a Málaga. Yo nací en Málaga. Y bueno, luego ya inmediatamente a Bobadilla, y ahí crecí y viví hasta que me fui a Málaga a hacer la carrera de ingeniería. Y bueno, a partir de ahí, pues la carrera ha sido pues, la carrera profesional, ¿no? Ya me quedé a vivir en Málaga, luego en el año 2000 me fui a Barcelona y aquí sigo. Ahora estoy hablando con vosotros desde Barcelona. Claro. No, y llega un día el alcalde y le llama y le dice, te queremos nombrarte hijo predilecto de Antequera. ¿Cómo fue esa llamada? Bueno, yo vi, yo tenía, fue a consecuencia del pregón de la fiesta de Boadilla, ¿no? Que tuve la oportunidad de compartir con la gente de Boadilla, pues un poco qué son las ferias, qué era la feria de Boadilla para mí, ¿no? Y ahí mezclé pues muchísimos recuerdos y muchísimas de la gente que ya no está, cómo era la Bobadilla de mi infancia y de mi juventud, y cómo hemos crecido con lo que son las fiestas, el espíritu vecinal, compartir con la gente, cómo son las casas, y qué es la feria para todos aquellos, sobre todo los que estamos en la distancia, ¿no? Que forma parte de lo que es y lo que fue, ¿no? Y ahí viven en esa feria, pues, esas personas que estuvieron y ya nos han dejado, esas siguen presentes para nosotros, ¿no? Y muchos más, ¿no? Y ahí, bueno, pues tuve la oportunidad, pues, de compartir un rato con el alcalde, con la gente de- del equipo, y me dio su teléfono, con lo cual, estando en Reykjavik, luego de vacaciones en Islandia, veo Manuel Barón y digo, adiós, algo ha pasado. Yo pensé que ha pasado algo grave en pleno mes de agosto. Manuel Barón, total, que ya me dijo, no te preocupes, que es para comunicarte que la comisión de reconocimiento y tal ha decidido, no sé si por mayoría, por unanimidad o por lo que sea, pero ha decidido pues nombrarte Ujú. hijo predilecto. Claro, yo me quedé parado, no me lo podía imaginar. Primero porque la evidencia histórica es que muy poca gente, que yo conozca a nadie
de los anejos, ¿no? De las barriadas y anejos de Antequera lo había sido, que yo sepa. Y por tanto, pues no me lo esperaba en absoluto, ¿no? Ujú. Porque no había sucedido antes. Yo creo que es un paso importante para hacernos sentir más antequeranos a aquellos que estamos un poquito más lejillos del centro de Antequera. Por supuesto, para intentar que la gente le conozca, un grupo Premo de fondo, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la empresa? ¿Qué es lo que realiza? Bueno, yo llevo toda mi vida trabajando en la ingeniería, en la tecnología, en la innovación, en hacer patentes de aplicaciones del electromagnetismo para la electrónica. Hacemos componentes electrónicos y para que la gente lo entienda bien, ¿no? Pues cuando yo empecé, aquellos teléfonos verdes de monedas que había en aquellos bares, ¿no? En aquel Manolo de la calzada, ese teléfono, pues tenía dentro un validador electrónico de moneda y una serie de componentes que permitían la comunicación con el módem, etcétera. Todavía no había teléfonos móviles. Cuando yo me incorporé, empezamos a trabajar para que la tecnología de Premo estuviera en los teléfonos móviles y lo metimos en Nokia. Ya la compañía había trabajado muchos años con Alcatel, con Ericsson, y a partir de ahí pasé muchos años trabajando con todo nuestro equipo en introducir una serie de innovaciones que habíamos hecho en componentes en el sector del automóvil. Y conseguimos al final que más o menos 2 de cada 3, un poquito más de 2 de cada 3 coches del mundo que tienen el sistema de Keyless Entry System, la llave cuando presionas y la abres, o cuando tú te acercas al coche y se abre sola, esa tecnología, ese componente que permite que esa comunicación sea automática, eso es una innovación, una patente nuestra, que fabricamos ahora mismo pues, en 4 fábricas en todo el mundo, más de 1.400 personas. Pero seguimos trabajando y empezamos a meternos ya hace muchos años en el vehículo eléctrico. Fuimos de los primeros proveedores europeos de Tesla, hace ya unos cuantos años. Ahora que el vehículo eléctrico ya se ve por todas partes, pues casi el 60-70% de los proyectos de coche eléctrico del mundo llevan componentes de Premo. Se demuestra que muchas veces decimos viajamos por el mundo, no suelo decir ir a Málaga, Madrid, Barcelona o a París o a Londres, ¿no? Y siempre hay algo de sangre antequerana, pues ya vemos, ¿no? Cualquier vehículo, Sí, haya sí, algo sí, detrás sí, que haya algo antequerano, sangre sí, antequerana. sí. Sí, sí, y la verdad es que hemos tenido bastante gente de Antequera y de la comarca, ¿no? Porque, por ejemplo, mi principal mentor, ¿no? El ingeniero que me contrató a mí cuando estaba pues, de becario en la universidad, pues es de Fuentepiedra, ¿no? Y es uno de mis socios, ¿no? Y bueno, ahí no hemos hecho un grupo internacional, tenemos socios ingleses, tenemos el Fondo Soberano del Reino de Bahrein, tenemos pues socios catalanes y por supuesto malagueños, ¿no? Qué importante eso que ha dicho de la comarca, ¿no? Habría que dejar atrás esos localismos, esas cosas que años atrás veíamos que sí, esto, sino lo importante, la comarca como tal, esta comarca de La, la comarca para mí es muy importante y nos ayudó mucho el haber estudiado en el José María Fernández, porque ahí nos juntábamos todos. Entonces estaba Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Villanueva de la Concepción, Algaida, llegaban hasta de Benamejí, Fuentepiedra, Mollina, y eso te permite pues tener un perímetro más amplio, ¿no? Porque al final el mundo ya no se puede ser tan local como tú dices, ¿no? Un perímetro más amplio para tener un poco más de escala, ¿no? Y la comarca pues debería ser capaz de trabajar para tener más escala juntos. Claro, hemos estado leyendo una entrevista con otros compañeros del sur de Málaga, el tema de la pandemia, cómo buscaron la pandemia, salida, negocio, labor social, incluso vimos el tema de respiradores o acuerdos con empresas. ¿Qué oportunidad, qué le marcó la pandemia a su empresa para Bueno, poder... nosotros en la pandemia hicimos 2 cosas. La primera fue que teniendo gente que yo llamaba tigres, ¿no? No puedes tener tigres encerrados en su casa todo el día, hay que darle un reto muy grande, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue, a los 2 días de estar ya confinados, plantear a través de nuestra patronal una manera de ser útiles, ¿no? Bueno, nuestra propia patronal, que fuimos fundadores en 1973 y de la cual soy miembro de la directiva del comité ejecutivo, que es AMETIC, habló con el Ministerio de Industria y planteó un camino que habíamos ideado, que entendíamos que la única manera de poner miles de respiradores inmediatamente a disposición de la UCI, que lo había, era coger los que ya estaban homologados por la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento y escalarlos. Eso es producir de manera masiva, repetitiva, a gran escala es una experiencia que tenemos en el sector de la automoción y por tanto lo que hicimos fue trabajar para un grupo de empresas para que los 2 que había homologado y que fabricaban solo algunas unidades al mes pasaran a fabricar 1.000 al mes.
1000 a la semana, perdón, se hicieron 5000 en 6 semanas. Y eso pues fue un logro colectivo, ¿no? Nosotros participamos en coordinarlo y liderarlo desde nuestra patronal y así nos lo reconoció la propia ministra de Industria, la secretaria de Estado de Innovación y nuestra propia patronal. Y bueno, eso fue un trabajo muy positivo. El otro que yo creo que ese va a ser una consecuencia, eso va a durar probablemente 20 años, fue que el alcalde de Málaga nos llamó a todos los actores, ¿no? Económicos, sociales, etcétera, que había en la ciudad para plantear qué proponíamos nosotros, qué ideas veíamos que pudieran servir para eh, paliar, mejorar, hacer durante esta situación de pandemia, ¿no? Y yo planteé pues que así como Alemania tiene un instituto Fraunhofer, que es un instituto que se encarga de hacer de puente entre la ciencia y la empresa a través de aplicaciones de la tecnología, en España faltaba eso y que sería muy bueno ese centro de innovación tecnológico, etcétera, que se impulsara para toda Andalucía y para toda España desde Málaga, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un parque tecnológico que, bueno, ya se va conociendo cada vez porque han venido grandes compañías, ha venido Google, ha venido más de 70 empresas este año, pero tenemos un parque tecnológico del cual tengo el honor de ser presidente del club de las mayores empresas del parque, que tiene pues más de 20.000 trabajadores y más de 600 compañías tecnológicas, ¿no? Y eso pues es un buen germen pues para plantearnos esa institución que se llama Fundación Ricardo Valle de Innovación, que se constituyó en enero del año pasado, impulsada por Mayoral, Miramar y Sando, y apoyada por Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación y la Universidad de Málaga, Granada y Sevilla, y por más de 25 empresas multinacionales, nacionales y locales. Siempre es importante ver las cosas desde fuera, desde Málaga, desde Barcelona. ¿Cómo ven ese inminente proyecto del Puerto Seco o ese centro logístico de Antequera que tanto se está hablando? Desde Barcelona, dice. Barcelona, Málaga, desde su visión de fuera, ¿no? Desde, porque claro, yo me puedo poner en Asia, porque me paso medio año en Asia cuando no hay Venga, pandemia. Me puedo ver. Yo creo que tenemos que ver las cosas, sí, desde una visión de helicóptero que nos permita, digamos, distinguir el bosque, ¿eh? Porque a veces con los árboles no ves el bosque, ¿no? Yo creo que si vemos el estrecho de Gibraltar con perspectiva, veremos que es más estrecho que muchos ríos, ¿no? Y cuando tú ves cuál es todo el despliegue, y este año que ves el Rin que ha bajado muchísimo el caudal y que no ha podido ser navegable, y que la enorme ventaja competitiva que tenían los holandeses, los alemanes, que permitían poder navegar desde el Atlántico, entrando por el Rin, hasta prácticamente Suiza, ¿eh? Que puedes ir desde Rotterdam hasta Frankfurt, navegando de manera muy barata. Eso permite que la ventaja competitiva que ha tenido durante más de 500 años Holanda, por estar en la desembocadura del Rin, de repente todo el tráfico que vendría de Asia, podríamos, si tratamos bien ese estrecho de Gibraltar como si fuera un río, ¿no? Y a ambos lados, a ambas orillas tenemos Tánger, Met y Algeciras, y las conectamos a través de un buen cinturón mediterráneo con Europa, podríamos acortar un par de semanas, podríamos acortar los costes, podríamos entrar logísticamente en el corazón de Europa, y eso pasa por conectar Algeciras, Antequera y un corredor mediterráneo que fuera eficiente, ¿no? Eso daría una ventaja competitiva brutal y conectaría España y Europa con el norte de África, cosa que hace falta urgentemente, no solo para vender, sino también para traer, sobre todo, energía, ¿no? Energía de Nigeria, que se está planificando y construyendo un gasoducto estratégico que pasará por el Sahara Occidental y Marruecos, y por eso, y por eso le estamos haciendo tantos mimitos a Marruecos, ¿eh? Claro. Entonces, aparte de lo que es el emplazamiento del Puerto Seco y el centro logístico, vital la conexión con Algeciras y de ese corredor mediterráneo, ¿no? Que se lleva tanto. Claro, un puerto seco sin conectarse con un puerto húmedo no tiene sentido. El puerto seco tiene que estar conectado con un puerto húmedo, con aeropuerto y con una red ferroviaria eficaz. Bobadilla es un sitio óptimo, yo me crié en Bobadilla, ese es un centro, es un punto geográficamente óptimo. Sabemos que Antequera no fuimos nosotros, fueron los romanos los que ya encontraron que era el eje del corte de las comunicaciones de Subética. Ahí se cruzaban logísticamente. Tiene un valor tan importante como puede ser Zaragoza, como puede ser Lyon o como puede ser otro sitio, donde se han cortado ejes desde la época de los romanos a la distribución logística, el acceso a los valles, el acceso a los puertos. Ahí tenemos el punto óptimo, ahí el puerto seco está bien ubicado. También tiene que estar bien conectado. Es decir, ahora claro, ¿no? Que está muy bien que vengan empresas, que se urbanice, pero hay que preparar que se puedan entrar y salir, si no, estamos aislados, No ¿no? vendrán, si no, no vendrán. Si Si no, no, no no vendrán, vendrán. vendrán algunas, pero no haremos que aquello sea la potencia estratégica que tiene que tener y la transformación que puede suponer para Antequera.
¿Y qué escucha de este emplazamiento de Andalucía, de esta comarca de Antequera con estos proyectos? ¿Puede ser interesante para esos negocios, esas empresas nacionales o multinacionales, ver aquí? Puede serlo. Yo creo que Antequera está trabajando, desarrollándose por debajo de su potencial, ¿no? Yo creo que una Antequera del futuro, yo veo una Antequera que todos esos cerros que vemos algunos pelados están o poblados de vegetación o poblados de paneles solares y aerogeneradores, ¿no? Yo veo que la recuperación de nuestras aguas residuales puede hacernos de una huerta bio, con el que se está pagando muchísimo mejor y está generando mayor empleo. Yo veo que el modelo que está aplicando, por ejemplo, TROPS, que es uno de nuestros socios en la Fundación Ricardo Valle, que está fijando población rural al territorio y que está haciendo que la gente en su población rural eso no sea simplemente una explotación agrícola, sino una explotación agrícola y tecnológica. Y estamos viendo ingenieros de telecomunicaciones en los territorios que están poniendo sensórica, riego, conexiones satélites, etcétera. La tecnificación de un campo con mucho más valor añadido, con esa vega bien combinada con la sostenibilidad, yo creo y con la logística, yo creo que es muy interesante. Y luego hay una cosa muy obvia: Málaga no tiene sitio, Málaga no deja de crecer, Antequera tiene sitio, estamos a 40 minutos. Si hacemos una isocrona, ¿cuánto? La isocrona es tiempo igual, ¿no?, que se tarda desde Málaga para 40 minutos, 45 minutos, cubre un área que va pues desde un poco pasado Marbella, todo Antequera, ¿no?, y un poco pasado Vélez, y ahí tenemos pues más de 1 millón de habitantes a sumar a una comunidad económica que se tiene que conectar. Y yo creo que el espacio para todas las actividades que fueran manufactureras, intensivas en espacio, en suelo y que necesitaran una buena logística, es decir, la fábrica de Málaga y la logística de Málaga, de manera evidente, podría estar en Antequera. ¿Qué haría falta? ¿Qué aconsejaría a las administraciones públicas, a alguna empresa privada que invierta? ¿Qué se Bueno, necesita? hace falta, como siempre, buen talento, ¿no? Hace falta buenos profesionales, buenos empresarios, personas formadas. Esto siempre es importante. No se hace nada sin personas bien cualificadas. Hay que apostar por la formación. Hace falta buenos proyectos, evidentemente, y con buenas personas y buenos proyectos yo no he visto nunca que falte el dinero. En estos momentos estamos con una liquidez tanto en el sector privado como en el sector público como nunca ha habido, ¿no? Acabamos de venir de Santander, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que nosotros impulsamos desde hace ya 36 años, un curso sobre las telecomunicaciones y la economía digital y la electrónica, y acaban de anunciar formalmente ya el comisionado 12.000 millones para inversión, por ejemplo, en microelectrónica, ¿no? O sea, los recursos públicos que se están movilizando con los fondos europeos, etcétera, son enormes. Yo creo que no debemos debemos pensar a lo grande en todas partes, en Málaga, en Antequera, en Barcelona y en todas partes, porque los demás lo están haciendo. Así que hay que ponerse las pilas con proyectos ambiciosos. Me gustaría terminar, me llamó la atención al principio lo de Pedro Espinosa, José María Fernández, ¿no? En Sí, los últimos meses había, por ejemplo, los colegiales decían, no han quitado la formación de frío, teniendo un sí. punto seco y un centro logístico que va a necesitar gente de mantenimiento de cámaras frigoríficas. ¿Qué haría falta en esa formación? Vemos lo de los grados, nos decían estos institutos. La formación de frío es esencial. O sea, el retirar la formación en frío cuando estamos teniendo que transformar la manera en la que y mitigar los efectos del cambio climático, y tenemos que formar a profesionales en nuevas maneras de poder mantener los edificios, primero bien aislados y segundo refrigerados de manera eficiente, que son nuevas tecnologías en la gestión del frío y la incorporación. Me parece un paso atrás eliminar eso. Evidentemente, potenciar todo lo que sea software, programación, ciclos superiores en Big Data. Y luego no nos olvidemos nunca de oficios clave como puede ser la matricería, la tornería, la mecánica. La industria se sustenta sobre ciertas capacidades que cada vez se está formando menos. Y entonces al final, ¿qué nos pasa a las empresas? Que tenemos que ir donde hay gente que sabe. Entonces, cuando hemos tenido un buen paso ahora con la gente de los finlandeses, ¿verdad?, del Lumon, que están activamente haciendo cosas en Antequera, requieren de todo. Requieren torneros, requieren fresadores, requieren matriceros, no solo perfiles de software, de tal, de cual. También se requieren una serie de oficios que están muy bien remunerados y que son el que tiene un oficio de matricero, de tornero, de ajustador, de mecánico de precisión, de gestión de CNC, de centros de mecanizado, etcétera. Ese no le faltará trabajo en la vida.
Pues nada, que agradecer la clase que nos ha dado tan básica de lo que hace falta. Muchas veces nos creemos eso, el centro del universo, pero hay que tener los pies en el suelo y saber de todo. Y esos ejemplos del humo, de lo de la comunicación de Puerto Seco, ¿no? Se habla mucho de Puerto Seco, pero si no hay conexión, ¿para qué quiere hacer una gran cosa? Un puerto, como cualquier cosa en logística, debe estar extraordinariamente bien Conectado. conectado para que la logística sea ágil, porque no puedes tener los stocks parados, ¿verdad? Y para que sea barata. Y Vale. creo que tenemos la posibilidad de hacer un buen trabajo, pero no nos podemos quedar solo en un terreno, en un espacio, en no sé qué. Eso hay que conectarlo, hay que hacerlo útil. Pues Ezequiel, muchas gracias por atendernos. Nos veremos ese día 16 en el que la Y, final le reconocerá y como usted ha dicho, ¿no? Pocas personas que no hayan nacido en Antequera ciudad pues tienen ese conocimiento. Una manera también de demostrar eso de evitar los localismos, ¿no? Antequera exacto. grande, la comarca es grandísima y que toda Andalucía se sirva de esa conexión de la costa con Antequera para que toda Andalucía empuje para adelante. Gracias, Ezequiel. Muy bien, muchas gracias a todos.